tiene una regla muy específica acerca de cómo debían ser ajusticiados los criminales condenados a muerte. Leamos en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, no el crucificado, el colgado, ¿ok? Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hermanos, ¿no fue eso exactamente lo que ocurrió con Jesús? Miremos esto. Jesús fue colgado en un madero el viernes 15. Y ellos bajaron a Jesús antes de que anocheciera ese mismo viernes 15 y lo sepultaron. Es decir, se cumplió a la perfección la ley de la Torá. Entonces, hermanos, la palabra madero que estamos viendo en este versículo de Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, es traducida también como árbol. Y yo no he visto jamás un árbol en forma de cruz. Aunque seguro la Iglesia Católica se lo va a inventar o se lo pueda inventar, inclusive usando la inteligencia artificial, pero igual la excepción confirma la regla. Simplemente sal a la naturaleza, al bosque, y echa un vistazo para ver si encuentras a un árbol en forma de cruz. Y no lo encontrarás. Y si alguien te llega a mostrar uno, entonces la excepción confirma la regla, pero ni aún así. En realidad no hay un solo árbol en forma de cruz. Hermanos, es la verdad. Ahora, si nosotros vamos a tolerar el hecho de que la palabra madero signifique cruz, cosa que no es verdad, también tendríamos que aceptar que un árbol es una cruz, porque de nuevo la palabra madero en este versículo es sinónimo de árbol, ¿ok? Entonces, ni madero es cruz, ni árbol es cruz, ¿ok? No son palabras sinónimo, pero sí árbol y madero son palabras sinónimo. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, no podemos jamás pensar que un madero es una cruz. Jamás, hermanos. Es algo totalmente descabellado. Un madero es un árbol o un poste de madera o un palo grande de madera que puede ser usado, por ejemplo, para construir una casa. Leamos de nuevo lo que dice la ley en Josué capítulo 8, versículo 29. Mas el rey de Ai lo colgó de un madero hasta la tarde, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo, y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. De nuevo vemos un cumplimiento perfecto de la ley, cuando Josué, según la ley, no permite que el cuerpo muerto del criminal que fue colgado en el madero permaneciera durante la noche. Entonces es removido del madero y es sepultado. Vemos que esta ley se cumplió perfectamente con Jesucristo. Su cuerpo fue quitado del madero antes de que cayese la noche. Leamos en Mateo capítulo 27, versículos 57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Miremos eso, hermanos. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Miremos que este señor José de Arimatea, él pidió el cuerpo de Jesús antes de que anocheciera, hermanos, y luego sepultó a Jesús poniendo una gran piedra a la entrada del sepulcro. Notemos este tema que también es parte de la ley, que una piedra fue puesta a la entrada del sepulcro. Todo está de acuerdo a la Torá. Leamos en Josué capítulo 10, versículo 27. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la boca de la cueva hasta hoy.
Ahí está, hermanos, es la Torá, es la ley. Entonces miremos esta deducción muy simple. Si nosotros vamos a aceptar que en efecto la Torá se cumplió porque Jesús fue quitado del madero antes de que anocheciera, porque sepultaron a Jesús y pusieron una gran piedra a la entrada de el sepulcro de Jesús, entonces tenemos que aceptar que Jesús fue colgado en un madero. ¿Entendemos? Es decir, ¿por qué aceptamos todo lo otro? Aceptamos que en verdad Jesús fue removido del madero antes de anochecer. Aceptamos que Jesús fue introducido en una cueva y le pusieron una gran roca en la boca de la cueva. Todo eso lo aceptamos, pero no queremos aceptar que Jesús fue colgado en un madero, como lo dice la Torá. Eso ya no lo queremos aceptar, pero no tiene lógica. Si aceptamos una cosa, tenemos que aceptar la otra, ¿ok? Si la ley se cumplió para unas cosas, también tiene que cumplirse para las otras, ¿ok? Leamos de nuevo en Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. Cuando alguno hubiere cometido pecado de sentencia de muerte, ¿ok? Porque no todo el mundo es colgado en un madero por cualquier pecado que cometa. Hay pecados que son de sentencia de muerte, ¿ok? Y se aclara, por el que haya que morir, le colgarás o le habrás colgado de un madero. Es lo que dice la ley. La ley manda, mira, si tienes un criminal que cometió un pecado de muerte, debes colgarlo de un madero, no de una cruz. Hermanos, la palabra cruz no aparece en la Torá. Punto. No me digan que madero es cruz, ¿ok? Y claro que en el hebreo existe la palabra cruz y no es sinónimo de la palabra madero, ¿ok? Son palabras totalmente distintas. Entonces, lo que dice la Torá es que Jesús debía ser colgado de un poste de madera, no de una cruz. Es irrefutable, hermanos. Por supuesto, entonces, que la cruz es un símbolo de Roma. Alguien puede decir, pero mira, Ecusatón, todo eso está bien, pero es que a Jesús lo cuelgan de una cruz porque la cruz es el símbolo de Roma. Lo lamento, pero la profecía dice que Jesús iba a ser colgado de un poste de madera. Punto. Claro que si tú quieres creer en otro evangelio que no está de acuerdo a la Torá, es problema tuyo. Pero si nosotros vamos a ser consecuentes con la profecía dice que Jesús debía ser colgado de un madero. Ahora, tú crees en la cruz de Roma, es porque Roma es rica, multimillonaria, poderosa, es una iglesia plutocrática y es el símbolo militar de Roma, y a ti te tiemblan las piernas cuando te ponen una cruz enfrente. Eso es todo lo que pasa. Pero hermanos, miremos esta imagen que yo les pongo, que es de una serie de Hulu llamada Handmaid's Tale, y es algo de lo que ya hemos hablado. Esta serie nos muestra cómo en Estados Unidos se desata una terrible guerra civil, y el resultado de esa guerra es que una de las facciones que están en guerra se toma el poder, y una vez se toman el poder, imponen en Estados Unidos una terrible teocracia. Y entonces toman la cruz y la convierten en el símbolo de esa teocracia, inclusive tomando ese obelisco que está en Washington y poniéndole un palo transversal y convirtiéndolo en una cruz. Entonces, la cruz es el símbolo militar que representa a esa teocracia, a esa facción que derrota a la otra facción, que yo pensaría que son los demócratas. Y entonces, esta facción que se toma el poder pone el símbolo de la cruz ahí, en la plaza en Washington donde estaba el obelisco, ¿ok? Y estos eventos obviamente no tienen que ocurrir tal cual como lo dice la película. Tampoco vamos a caer en el infantilismo, pero podemos tener la seguridad de que la cruz es el símbolo militar de Roma y que Roma va a defender la cruz militarmente. Puedes tener la seguridad. Y por eso vemos que en la película se nos muestra a hombres vestidos de traje militar
que se han tomado el poder en Estados Unidos y enfrente de ellos la cruz. Es demasiado obvio, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que viene? Ya nosotros lo sabemos, esto está muy claro cuando Donald Trump, en una conferencia con la Agencia Nacional de Emisoras Cristianas, cuando dijo que él iba a defender la cruz, ¿ok? Él lo dijo. Y además es algo que ya está ocurriendo. La guerra que hay entre Israel y Gaza y que empieza a extenderse es una guerra en donde se defiende la cruz. No lo olvides, porque la nación de Israel está aliada con la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Pero como si esto fuera poco, aún hay pastores evangélicos en Estados Unidos que le dicen a sus feligreses que está bien ponerse una cruz de tatuaje en la espalda. 2 weeks ago, I got tattooed on my shoulder I have a nice little cross back there, and it says, I belong to Jesus. Miremos hasta dónde puede llegar esto. Ya no es solo recibir el símbolo de la cruz en la frente con ceniza, que se te va borrando con el transcurrir de las horas. No, ahora quieren que te tatúes la cruz en el cuerpo. Esto es lo que predica esta pastora en Estados Unidos. ¡Plop! Hermanos, es que la cruz es el símbolo del poder militar de Roma. No te olvides de eso. Es impresionante. Algunos piensan que este es un asunto en el que no es necesario que nosotros profundicemos. Algunos dicen, yo ya sé que Jesús no murió en una cruz y no es necesario ahondar en este tema. Pero pongamos atención que es un tema de salvación. Si tú estás haciéndote este símbolo de la cruz, te vas a perder. Inclusive si tú dices que Jesús murió en una cruz, te vas a perder, ¿ok? Sobre todo cuando venga la crisis de la persecución, tú debes entender que si no estás fundamentado y enraizado en la verdad, y entonces tengas este dolor profundo porque ahora eres rechazado por la sociedad, porque ahora te persiguen, porque profesas la verdad bíblica, si tú no tienes total claridad de estos temas, las personas te van a convencer y te van a hacer creer que cometiste un error y que caíste en alguna especie de secta y que has sido engañado y manipulado, ¿ok? Así que aquel que esté dentro de este grupo y luego sus familiares le digan, mira, te engañaron, te manipularon, estás en una secta, ahórrate las palabras, no me vengas a decir nada, simplemente sigue tu camino. Porque yo doy prueba sobre prueba sobre prueba para que tú no vengas después a decirte que te engañaron, cuando te explico por un lado y por el otro, por arriba y por abajo y por 1000 formas, todas las verdades bíblicas. Y los que dicen las mentiras usan 1, 2 o 3 versículos. Es que su razonamiento es tan absurdo, hermanos. Ellos dicen que Jesús murió en una cruz porque en la Biblia está la palabra cruz. Ecusatón, mira, y dice, Jesús fue crucificado. Mira, Ecusatón. A ver, no es así de sencillo, ¿ok? Cambiaron la palabra. Es una mala traducción. Jesús no fue